Anarcosindicalismo, teoría y práctica. Rudolf Rocker. Epílogo. Este libro fue publicado hace 9 años, cuando la Guerra Civil de España había entrado ya en su última fase. La derrota de los heroicos trabajadores y campesinos españoles, después de 2 años y medio de lucha civil, por las fuerzas combinadas del fascismo, destruyeron la última esperanza para rechazar la ola de reacción en Europa. España llegó a ser la némesis para el movimiento obrero en Europa en general, y para el socialismo libertario en particular. El pueblo español tuvo que seguir su valiente lucha por la libertad, dignidad humana y justicia social, casi con una sola mano, mientras el resto del mundo observó pasivamente la desigual batalla. Las tan llamadas democracias occidentales negaron a los españoles los materiales tan urgentemente necesitados en su titánica batalla contra sus implacables enemigos, y el organizado movimiento obrero en Europa y América, desmoralizado y dividido en hostiles facciones, se mantuvieron indiferentes o socorristas, cuando todo en Europa estaba en juego. Tuvieron que pagar costosamente por su pasividad para con España en manos de Franco y su falange. El camino estaba aclarado para la Segunda Guerra Mundial y sus terribles resultados. No obstante, Mr. Summerwells, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, tuvo que admitir que la postura de su país, con respecto a España en esos años decisivos, fue uno de los más grandes errores que América cometiera. Para el movimiento obrero, la victoria de Franco pavimentó el camino hacia la peor debacle que los trabajadores de Europa tuvieron que sufrir bajo los tacones del ejército de Hitler. Todo el movimiento obrero en Alemania, Francia, Italia, Polonia, Checoslovaquia, Holanda, Bélgica, Noruega y los países del sudeste de Europa quedó pulverizado, y el continente entero fue convertido en un desierto de ruinas, hambre e indecible miseria. Aún todavía, cuando 2 años han transcurrido ya desde el fin de la gran masacre, grandes proporciones de Europa están todavía en salvaje penuria. Su vida económica está paralizada. También la producción. Sus fuentes naturales de riqueza están exhaustas, y la agricultura e industria completamente desorganizadas. Es evidente por sí mismo que tan horrible catástrofe no podría pasar sin dejar una profunda impresión sobre las gentes en cada país. En muchos países, el pueblo llegó a la desmoralización y a la apatía, como una consecuencia de sus horribles sufrimientos, especialmente en Alemania y Austria, donde una pequeña esperanza para una rápida reconstrucción de su vida económica y social prevalece. No obstante, hay síntomas casi por todas partes de un despertar y de un desarrollo de nuevas ideas a realizar en la presente situación. La única salida al presente caos, la única posibilidad para reedificar los devastados países, sería una Europa federada con una economía unificada, apoyándose sobre nuevas fundaciones, en la cual nadie estaría aislado por fronteras artificiales ni sometido a las armas de los guardias de hostiles y fuertes vecinos. Esto podría ser también el primer paso para una federación mundial con igualdad de derechos para cada persona, para cada pueblo, incluyendo los tan llamados países colonizados, los cuales han sido las víctimas de los imperialismos extranjeros, e interrumpidos en su natural desarrollo. Es igualmente el único medio para determinar futuros cambios y mejoras dentro del organismo general de nuestra vida social y sobrellevar la explotación económica y supresión política de individualidades vigentes. Después de las terribles experiencias del pasado, no hay en realidad otro camino para llevar a cabo una nueva relación entre los pueblos y preparar una nueva forma de sociedad y renacimiento de la humanidad. En Europa, tales transformaciones están desfasadas, pero su mayor obstáculo está aún en el poder de la policía de los más extensos estados y sus incesantes batallas por la hegemonía del continente, la eterna fuente de guerras y la causa real por la cual, hasta hoy, una generación ha tenido siempre que reconstruir lo que sus predecesores han destruido. Tanto el anarcosindicalismo como el movimiento libertario en general están ahora en periodo de reorganización. Con la excepción de las organizaciones libertarias de Suecia,
en casi todos los países de Europa, han sido duramente reprimidas durante los días de la ocupación nazi, las cuales actuaron solo como pequeños grupos clandestinos de resistencia. Suecia fue uno de los pocos países de Europa perdonados por la guerra, y donde el movimiento libertario pudo desenvolverse. Cuando Hitler y Schumann llegaron al poder en Alemania, la oficina de la International Working Men's Association United, después del corto intervalo en Holanda, fue transferida a Estocolmo, y se mantuvo a salvo por el movimiento sindicalista sueco. Pero su actividad fue paralizada, como resultado de la terrible catástrofe en el resto del continente. La única razón de existir fue el prepararse, para cuando la guerra llegara a su fin, y andar los pasos para reorganizar el movimiento en los diferentes países. La oficina de Estocolmo publicó durante todos esos años su boletín, y trató de mantener conexiones allí donde era posible. Pero eso fue todo cuanto se podía esperar de todas las secciones regionales de la United. La poderosa CNT en España es la que ha sufrido más. Alrededor de 1 millón de vidas humanas se perdieron durante la guerra civil, entre ellos muchos miles de los más valerosos y devotos miembros de CNT-FAI. Millares fueron enterrados vivos en celdas de castigo, y en los inhumanos campos de concentración de Franco. Muchos de ellos perecieron bajo la bota de hierro de sus implacables torturadores. Y muchos millares viven aún en el exilio, esperando impacientemente la hora del retorno. Gran número de antiguos miembros de la CNT viven en Francia, Bélgica, Inglaterra, Norte de África, México y diferentes países de Sudamérica. En Francia, miles de estos refugiados han tomado parte activa en el movimiento clandestino de la resistencia contra el invasor alemán. En todos estos países, nuestros compañeros españoles en el exilio crearon organizaciones propias y publicaron periódicos, libros y panfletos. En España incluso continúa un activo movimiento clandestino por los seguidores de CNT-FAI y Juventudes Libertarias contra la dictadura militar de Franco. Tienen sus propios periódicos impresos en lugares secretos, y mantienen constantes contactos con sus compañeros en el extranjero. En algunas partes de España, un tipo de guerra de guerrillas continúa aún, especialmente en las montañas de Asturias, donde el terreno es favorable para tales acciones. Entre los compañeros españoles en el extranjero, se mantienen gran cantidad de interesantes, y a veces, muy ardientes discusiones hacia el proceso de reorganización del movimiento, para después de la caída del régimen franquista, las experiencias de la Revolución Española, la guerra y sus reconquistas, han creado una serie de nuevos problemas, los cuales no pueden ser ignorados, pero su real solución puede solo ser encontrada cuando la presente dictadura haya desaparecido y el movimiento libertario en España sea reorganizado. No hay duda de que nuestro movimiento en España, el cual tiene tan profundas raíces en el pueblo español, jugará de nuevo un importante papel en el futuro de ese país. Pero también está claro que su éxito estará en gran parte determinado por el desarrollo en el resto de Europa. En Alemania, donde cada sección del movimiento obrero organizado había sido completamente destruido por los nazis, y sus grandes propiedades en edificios, imprentas, librerías y dinero confiscados, el movimiento anarcosindicalista ha tenido que aguantar terribles pruebas. Después de que la oficina general en Berlín había sido bombardeada y destruida por los gángsters negros, los compañeros en Erfurt trataron de organizar un movimiento clandestino, pero en un corto espacio de tiempo muchos de los militantes cayeron en las manos de los nazis y fueron a parar a prisiones y campos de concentración. A pesar de todo, las actividades clandestinas fueron seguidas en casi todas las partes del país, pero los sacrificios fueron terroríficos. De acuerdo con las estadísticas recibidas desde que las conexiones con Alemania han sido restablecidas, alrededor de 1.200 compañeros fueron sentenciados durante el régimen de Hitler, desde 5 a 20 años de trabajos forzados. Alrededor de 20 fueron ejecutados o muertos en las cámaras de tortura de la Gestapo, y docenas perecieron miserablemente en los campos de concentración. Estas listas no están completas. Toda la información proviene de nuestros compañeros,
en las actuales zonas americana, inglesa y francesa de Alemania, mientras que datos exactos de la zona ocupada por Rusia no han sido obtenidos hasta el momento. Una reorganización del movimiento bajo las presentes circunstancias en Alemania es muy difícil. Uno de los más grandes obstáculos es la división del país en diferentes zonas, y las administraciones militares presentes, que hasta hoy día solamente han permitido la organización de los mayores partidos políticos, y del movimiento general del sindicato. La mayoría de los compañeros alemanes creen que una reorganización del movimiento sobre la fundación del viejo Freie Arbeiter Union Libre de Trabajadores es imposible, en vista de la devastación del país y de la estrecha mentalidad de la gente. Los antiguos métodos han llegado a ser inadecuados. Sienten que cada esfuerzo ha de ser vuelto hacia el trabajo constructivo, en reedificación del país, y disminuir la presente miseria. Muchos de nuestros compañeros están trabajando ya en esta dirección dentro de los nuevos sindicatos creados, sociedades cooperativas y otras organizaciones, donde tienen la posibilidad de extender sus ideas. En las zonas del oeste han sido hechos preparativos para la creación de un nuevo movimiento libertario para actividades constructivas sobre una más amplia base adaptada a las condiciones presentes de la FAUD, la cual fue creada por diferentes circunstancias. También en Holanda, donde muchos de nuestros compañeros tomaron parte en el movimiento clandestino durante el tiempo de la invasión alemana, los antiguos miembros de la Nederlandische Syndicalistische Vakbond llegaron a la conclusión de que para revivificar el movimiento en sus viejas formas, deberían conocer los nuevos problemas creados por la guerra y la presente situación en Europa. Es por lo que ellos establecieron una nueva federación, la Nederlandse Bond van Vrije Socialisten, cuyos principios están expuestos en su nuevo órgano Socialisme van Order op Socialismo desde abajo, una de las más interesantes revistas de nuestro presente movimiento, sobre el cual muchos de los más conocidos exponentes del socialismo libertario en Holanda y en el extranjero están contribuyendo. El nuevo movimiento es muy activo, expandiendo sus ideas en los sindicatos generales, y están llevando a cabo una valerosa campaña por la independencia de Indonesia y de otras colonias holandesas. Junto a la nueva federación, la cual cuenta con grupos de propaganda en cada provincia de Holanda, existe un número considerable de otras organizaciones de carácter libertario con sus propios periódicos y formas de propaganda. En Francia, los antiguos miembros de la Confédération Générale du Travail Syndicaliste Révolutionnaire reorganizó pronto su movimiento, después del fin de la guerra. Encontrando imposible trabajar juntos dentro del movimiento obrero general de la CGT, el cual está completamente dominado hoy por el Partido Comunista, y viene a ser un instrumento para la política exterior de los dictadores rusos, trataron de llevarse consigo a sus viejos adherentes y formar un nuevo movimiento. Mantuvieron su primera convención en París, en diciembre de 1946, tan pronto como estuvieron presentes delegados de la CNT española y una representación de la United. El nombre de la organización fue cambiado en el de Confederación Nacional du Travail CNT, y su actividad basada sobre la misma declaración de principios preconizada por la United antes de la guerra. Su órgano es la Acción Sindicaliste. Junto a este movimiento de anarcosindicalistas en Francia, la mayoría de los grupos libertarios están organizados en la Fédération Anarchiste, con su órgano Le Libertaire, en París. Desde el fin de la guerra, hay un fuerte resurgir del antiguo movimiento libertario en toda Francia, el cual encuentra su representación en 7 u 8 periódicos y revistas. En Italia, el primer país de Europa que sucumbió al yugo del fascismo, un nuevo resurgir del movimiento libertario tuvo lugar después de la guerra. La mayoría de sus organizaciones pertenecen a la nueva Federación Anarquista Italiana, la cual tiene su centro general en Carrara, centro de la industria italiana del mármol. La federación posee más de 15 periódicos por toda Italia, y mantiene una vigorosa propaganda entre obreros y campesinado. Sus soportes más fuertes se encuentran en Milán y Génova. Como en Francia,
Nuestros compañeros italianos no solo combaten las reminiscencias de mentalidad fascista y la reacción monárquica, sino también la influencia en crecimiento del Partido Comunista, el cual no solo controla el resto del movimiento sindical, sino también las más amplias partes del movimiento socialista. Es inminente para la instauración de una nueva dictadura y la transformación del país en un satélite de Rusia. Aquí, como en la mayoría de los otros países de Europa, la terrible miseria de la gente presupone uno de los mayores obstáculos para cualquier movimiento progresista, y al mismo tiempo expone al país a los peligros de una nueva reacción totalitaria. En Portugal, la Confederação Geral de Trabalho, la cual ha sido reprimida bajo la dictadura de Salazar, está aún obligada a llevar una existencia clandestina. A pesar de las continuas persecuciones, procuran sacar su órgano a Batalla y otras publicaciones clandestinas. Muchos de los militantes de la CGT perecieron en los campos de concentración de las islas de Cabo Verde bajo condiciones que solo pueden compararse con las cámaras de tortura de la Gestapo en Alemania. También existen grupos libertarios en Inglaterra, Bélgica, Noruega, Polonia y Suiza, los cuales están publicando revistas, libros y panfletos, y están difundiendo sus ideas entre el pueblo. Solo en los países dominados por Rusia, en el sudeste de Europa, toda tentativa de crear un movimiento libertario ha sido reprimida por las implacables dictaduras, como en el caso de los anarcosindicalistas búlgaros, quienes muchos de ellos han sido víctimas de grandes purgas sangrientas en ese país. En general, el movimiento libertario de la mayoría de los países de Europa está aún en un periodo de reorganización. Muchos de nuestros viejos compañeros en cada país murieron durante la guerra, o fueron víctimas de terribles persecuciones por la reacción fascista. Bajo las presentes condiciones deplorables socioeconómicas en Europa, el trabajo de nuestros compañeros no es fácil, pero no obstante hay muchas indicaciones de que pronto seremos testigos de otro resurgir de fuerzas libertarias por todo lo largo y ancho del continente. En Latinoamérica, es observable una gran ola de socialismo libertario en casi cada país desde el fin de la guerra, principalmente en Argentina. Después de un largo periodo de clandestina existencia, la Federación Obrera Regional Argentina está siguiendo una extensiva propaganda para las 6 horas de trabajo diario en todas partes del país. La reciente huelga de trabajadores en el Gran Puerto de Buenos Aires, la cual finalizó con gran éxito, fue dirigida por la FORA, y la organización ganó una gran proporción de simpatía entre los trabajadores y los estudiantes. El nuevo movimiento juvenil universitario está fuertemente influenciado por las ideas libertarias, y es muy activo. Junto a la actividad sindicalista de la FORA, hay muchos grupos libertarios alrededor del país publicando numerosos panfletos, revistas y periódicos anarquistas, y llevando a cabo una vigorosa propaganda en el campo de la educación y de la gente iluminada. A las casas editoras Imán, y especialmente América Lee, en Buenos Aires, van los créditos para impresión de todos los estudios y ensayos que durante estos años los diversos autores y propagandistas anarquistas han confeccionado, junto a la tirada de ejemplares pertenecientes a los clásicos libertarios. Estas ediciones son excelentes y encuentran una gran difusión entre obreros e intelectuales. Hay también una proliferación de actividades libertarias en la mayoría de los otros países del Sur y Central América, apareciendo publicaciones en Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Brasil, Colombia, Guatemala, Costa Rica, México y Cuba. En Estados Unidos, con la excepción de 2 pequeños mensuales, las demás publicaciones libertarias están impresas en español, italiano, yiddish y ruso. No hay un movimiento organizado sobre líneas nacionales en este país, para hablar comparativamente respecto a Europa, pero existen un buen número de asociaciones de diferentes propósitos, en donde las ideas libertarias y sus aspiraciones pueden ser encontradas y apreciadas. En Asia moderna, las ideas libertarias fueron conocidas en China, Japón, y entre pequeños círculos de estudiantes indonesios que fueron influenciados por el movimiento libertario holandés. En Japón,
El pequeño movimiento anarquista fue completamente destruido después de la ejecución de Kotoku y sus compañeros, en enero de 1911. En los últimos años, un movimiento anarcosindicalista, el Hiyurengo Dantai Senkoku Kaiji, se desarrolló en Tokio, Nagasaki, Hiroshima, y otros centros de la industria japonesa, los cuales mantenían contacto con la oficina de la Unite en Berlín. También este movimiento llegó pronto a ser víctima de implacables persecuciones por el gobierno japonés. En China, los grupos anarquistas existieron antes de la guerra en varias ciudades, donde publicaban revistas y panfletos libertarios. Mantenían contactos con sus compañeros en América y Europa. Un resurgimiento de este movimiento tuvo lugar después de la guerra, inspirado por grupos de intelectuales en varios lugares del país. Las ideas libertarias también han penetrado en la India recientemente, donde un grupo de intelectuales en Bombay fundan el Indian Sociologist, órgano del también fundado Indian Institute of Sociology. El periódico es muy activo, difundiendo las nuevas ideas. También crearon un centro de publicaciones libertarias, el Libertarian Books, en Bombay, el cual ha sacado ya un gran número de libros y panfletos de todo tipo, por conocidos escritores libertarios de Europa y América. El actual renacimiento del movimiento libertario a través del mundo es la mejor prueba de que las grandes ideas de libertad y justicia social todavía viven, después de los terribles desastres que en la mayoría de los países han tenido que soportar sus gentes, y a esas ideas las han considerado para muchos intentos de solventar la variedad de nuevos problemas de nuestro tiempo, y crear los moldes para un mejor futuro, y un más alto nivel de humanismo. Es el único movimiento que no solo mantiene la lucha contra los diversos fantasmas de la sociedad presente, sino que también trata de prevenir de los peligros de una dictadura de cualquier forma o tamaño del fútil Estado capitalista y totalitarismo político, el cual puede solo conducir a la peor esclavitud que el género humano ha experimentado jamás. Crompond, N. y junio 1947. Rudolf Rocker. Fin del epílogo. Fin de Anarcosindicalismo. Teoría y práctica de Rudolf Rocker.